En las tiendas de bicicleta le damos muchísima importancia a la biomecánica, a la regulación del sillín, a la regulación de la palanca, de la manillar, a la presión de los neumáticos y, como no, a las regulaciones de las amortiguaciones. Pero en muy pocas ocasiones le damos la importancia que tiene a los frenos. Y hoy queremos profundizar en este asunto para que vosotros mismos conozcáis lo máximo posible de estas posibles regulaciones que mejorarán en vuestra bicicleta. La primera indicación que os queremos dar es la colocación de la palanca. Cualquier palanca de freno nos va a ofrecer tres regulaciones: lo que es la proximidad al puño o lejanía, lo que es la elevación de la palanca en cuanto al ángulo y lo que es la proximidad de la leva a nuestro dedo. Por parte sería la primera, la proximidad en función de la mano para que el dedo siempre coincida con el punto óptimo de la frenada y nos cueste menos esfuerzo. El ángulo en función del tipo de ciclismo que practiquemos o de la actitud que llevemos como ciclista, que nos permitirá angular más abajo o más arriba la palanca. Y por último, la leva, que nos va a permitir aproximarla en función de la longitud de nuestros dedos. No todos tenemos la misma longitud, la misma talla de mano y por tanto la palanca se podrá regular. Llegamos a la parte que hace la acción de frenada sobre los discos. Tendríamos la pinza en la que van ubicadas las pastillas. Entonces vamos a encontrar una regulación muy importante, que es la de los tornillos, que veréis que tiene una oquedad más amplia para que nos permita regularlo tanto lateralmente como longitudinalmente, evitando la fricción de las pastillas con el disco. Y el efecto que genera es exactamente el que vemos aquí, que es de movimiento sobre el pulsado de la palanca, cómo ejerce esa fuerza los pistones. La diferencia que vamos a encontrar también en frenos, lo que es la pinza, va a ser de un pistón simple, como estos que tenemos aquí, o de doble pistón. La diferencia va a ser que el doble pistón acoge a una pastilla de freno más larga, y una pastilla de freno más larga significa una frenada, un contacto mayor sobre el disco, y esto genera una mayor frenada. O sea, no aumentamos la potencia de frenado, sino que aumentamos el nivel de fricción y por tanto consigue una frenada más poderosa. Los frenos de disco para bicicleta utilizan dos tipos de líquido: el líquido DOT y el líquido mineral. El líquido DOT tiene unas propiedades tan buenas que son los que utilizan los coches, camiones, tractores, etc. Y esto es porque tiene una capacidad de no flexión que hace que la frenada sea muy poderosa. Esa es la parte muy buena que tiene. La parte mala es que requiere un mantenimiento anual. Cada año hay que purgar limpiando todo el circuito para conseguir que el funcionamiento del líquido sea correcto. De lo contrario, te encontrarás que aparecerán partículas como mantequillosas en el parte interiores de pistones que deterioran el funcionamiento y también el pistón. Esta será la parte mala del líquido DOT. El líquido mineral o aceite mineral tiene unas cualidades diferentes. Lo que ofrece es menos mantenimiento, o sea, cada 2 años solamente requieres hacerle un purgado y limpieza completa al disco, aunque sabemos que la mayoría no lo hace nunca, pero tiene esas cualidades. Por otro lado, pierde una gran frenada y es muy útil, muy usado además y muy valorado por la mayoría de los usuarios, ya que no se utiliza, la mayoría de los usuarios básicamente lo que hacen es una utilización tranquila y no de altísimo rendimiento, ni de descenso, ni de enduro. Entonces no necesitan o no ven ellos necesario para ellos la frenada que sí ofrecería un DOT. Dicho esto, sería importante destacar con qué freno viene qué líquido o qué líquido utiliza qué freno. Normalmente el más utilizado, el más reconocido como mineral sería Shimano, Magura y Tektro. Estos son frenos que requieren poco mantenimiento, casi todos lo reconocéis por eso, y tiene una frenada correcta. Por otro lado, vamos a encontrar a los frenos de DOT, en los que encontramos marcas tan poderosas como Hope o RAM, antiguamente AVI. Son frenos que dan un poco más de lata, pero en el sentido del mantenimiento, que casi nadie hace. Y lo que vais a encontrar es una frenada muchísimo más poderosa. En este detalle podemos incorporar que a día de hoy
RAM presenta como novedad un nuevo freno denominado DB8 que va a utilizar freno mineral. Esto lo han hecho después de un proceso de estudio de ventajas e inconvenientes y para, digamos, acoger a un tipo de usuario, que es la mayoría, que hasta ahora lo que quería era un freno en el que le diera poca complicación y un aporte de tranquilidad en su uso cotidiano. En el disco vamos a encontrar varias posibilidades. Vamos a encontrar un disco que sea fijación center loop, que va insertado directamente en el buje, o vamos a encontrar un disco con 6 tornillos. Este es más tradicional, usado por la mayoría de las bicicletas. Aparte de esto, vamos a encontrar que tenga un dibujo, como veis aquí, que es un dibujo con líneas transversales y puntos, líneas simplemente transversales o líneas longitudinales. Esto va a generar una mayor fricción, desgaste de pastillas, pero frenada. Cada fabricante determina qué interesa más en cada modelo. Y lo más importante de todo es el tamaño. Este es el tamaño del disco, no es más tamaño, más frenada. Hay que buscar un equilibrio entre la superficie de contacto, el tamaño del disco y la temperatura que alcance. Habrá veces que por el tamaño tan grande que tiene el disco nunca alcanzará la temperatura adecuada para conseguir la frenada óptima, y habrá ocasiones en el que, siendo muy pequeño el disco, puede alcanzar tal temperatura que pierda realmente el índice adecuado de temperatura, consiguiendo por tanto la frenada correcta. En función del tipo de uso que tenga el ciclista, de la intensidad de frenada que tenga que aplicar y del tipo de bicicleta que utilice, así como su peso, tendrá que optar por un disco de un tamaño u otro. Lo normal es que te asesore un profesional, y ahí veréis que hay bicicletas que tienen discos de 140 hasta otras que encontraremos, muy típico en descenso, de 203. Llegamos al último elemento, que sería la pastilla de freno. En este caso tenemos aquí una estándar Shimano muy utilizada, y tendréis que tener en cuenta que estas pastillas, así como el disco, deben de estar ausentes completamente de cualquier tipo de elemento líquido extraño. Si lo agarramos, como veis, por el centro, nunca tocamos la superficie de frenado y tampoco lo hacemos con la pastilla. Solamente con que pasáramos nuestros dedos por encima transmitiríamos parte de aceite que conllevaría una pérdida de frenada. Así que imaginaros aplicar aceite en la cadena y salpicar el disco, lo que supondría. O sea, es algo que no se debe hacer nunca, y si esto ocurre tendréis que sustituir disco o limpiarlo y lijarlo, y por supuesto sustituir pastillas. Una de las cosas más importantes en la frenada es el tipo de compuesto que vais a utilizar. Aquí tendríamos una pastilla material orgánico, es la más utilizada en seco y en unas condiciones normales de no mucho descenso. Cuando las circunstancias son de barro, de humedad o de descensos muy largos, las circunstancias de pastilla cambiarán hacia la sinterizada. Una pastilla con unas partículas metálicas que harán que tenga una duración mayor. Esta, en unas circunstancias de agua, pueden eliminarse en una sola salida. Al contrario, ocurriría que una sinterizada en uso en seco genera mucho chirrido. Y hablando de chirridos, es muy importante que antes de utilizar cualquier freno o cualquier bicicleta con frenos nuevos, hagáis una aportación de material de pastilla al disco para que el disco tenga ciertos residuos del compuesto y aumente la frenada. Habréis observado alguna vez que una bicicleta recién estrenada o un freno recién estrenado tiene poca frenada, paulatinamente va absorbiendo ese material y aumentando la frenada. Pero para hacerlo de una forma óptima, lo ideal es, en una zona amplia donde no haya tráfico, ir haciendo muchas frenadas largas y con no mucha intensidad para que este material vaya pasando al disco y aumentemos nuestra frenada, que podría aumentar incluso en un 30% el rendimiento del freno. Otra opción es ir frenando durante mucho tiempo y dando pedales, que está un poco más cansado. Entonces, la pastilla, por recopilar un poco de detalle, vamos a encontrar dos compuestos, distintas longitudes, en función de si es un o dos pistón, y va a reaccionar o a interaccionar con un disco en función del dibujo que tenga y del tamaño que tenga el disco. Bien, pues esperamos que os haya gustado el vídeo. Si queréis y os interesa, nos podéis seguir en el canal, darle a la campana para que os avise cuando hay un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.